Hola, mi nombre es Jessica Sotonilla y soy de la sede Heredia. Y hoy voy a hablar sobre un tema muy importante para el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura, que sería la alfabetización emergente. Para esto voy a iniciar dando una explicación sobre qué es el lenguaje y sus componentes. Luego profundizaré en la explicación de qué es la alfabetización emergente y sus habilidades prelectoras necesarias para el proceso del aprendizaje. Entonces, dicho esto, ¿qué comprendemos sobre qué es el lenguaje? El lenguaje es un proceso fundamental que a través del cual las personas adquieren la capacidad de comunicarse en diferentes formas. No se trata solo de palabras que decimos, sino de todos los medios que utilizamos para expresarnos. Un ejemplo, en este preciso momento, mientras estoy hablando y muevo mis manos para expresar mis ideas, estoy utilizando el lenguaje verbal y no verbal. Esto demuestra que el lenguaje no se limita solo al habla o a la escritura, sino también incluye signos, gestos y expresiones faciales. Entonces, el lenguaje no es un sistema estático, sino que está en constante evolución y a diario intercambiamos ideas, como comunicamos y ampliamos nuestros conocimientos. Entonces, como lo afirma Floyd Valle en la página 3 del documento, dice que el lenguaje constituye a un ejemplo de cómo la naturaleza humana interactúa con el aprendizaje social para producir una habilidad madura. Esto significa que el lenguaje es producto de tanto de nuestra biología como nuestra interacción con los demás. Además de ser un medio de expresión del lenguaje, es una herramienta poderosa para construir conocimiento. Si bien es cierto, nos permite generar un número infinito de combinaciones de palabras, expresiones y sigue unas ciertas reglas gramaticales. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes del lenguaje? Sabemos bien que está la fonología, la morfología, la sintaxis, el léxico y la semántica. Entonces, ¿qué entendemos sobre la fonología? Si bien es cierto, la fonología se entiende como el componente del lenguaje que se encarga de los sonidos y su función en la comunicación. Bueno, como lo explica la profesora Mónica en el video, dice que la fonología se relaciona con los órganos que intervienen en la producción de los sonidos. En esta disciplina se estudia el aparato fonador del ser humano, que incluye los órganos como la laringe, la faringe y las cuerdas vocales y el esófago. Estos órganos permiten la emisión de los sonidos necesarios para la comunicación. Entonces, en resumen, la fonología analiza cómo los sonidos del lenguaje funcionan para formar palabras y cómo los seres humanos lo identificamos para comprender el mensaje del lenguaje oral. Ahora bien, ¿qué entendemos sobre la morfología? Este es otro de los componentes del lenguaje que se refiere a la estructura de las palabras, es decir, cómo se forman y se relacionan entre sí. Entonces, lo que menciona Roya en el libro explica que la morfología estudia la formación de las palabras y su relación. Por ejemplo, la palabra triángulo se designa de una figura geométrica de 3 lados y 3 ángulos. Se compone del prefijo tri, que significa 3, y la raíz ángulo, que hace referencia a una figura geométrica de 2 líneas que parte de un mismo punto. Entonces, en conclusión, la morfología es fundamental para entender cómo las palabras se construyen y adquieren significado dentro de un lenguaje. Gracias a este estudio, podemos analizar la formación de nuevas palabras y su relación con el sistema lingüístico. Entonces, la sintaxis se entiende como el orden y la organización de las palabras dentro de una oración para darle sentido. Por ejemplo, yo digo, el alumno juega en el parque, pero si cambiamos el orden, juega el alumno en el parque, aunque tiene sentido, puede sonar menos natural. Entonces, esto mismo lo explica Roya en el libro y sus diferentes exponentes, donde dice que la sintaxis contempla la manera en la que las palabras se estructuran para formar unidades mayores de significado, como las oraciones, párrafos, textos y siguiendo un orden gramatical adecuado. Léxico es el conjunto de palabras que conforman un idioma, como lo explica Roya y sus diferentes exponentes en el libro. Dice que el léxico abarca el conocimiento de una persona
que posee sobre el significado y la pronunciación de las palabras. Entonces, en la semántica es la rama del lenguaje que estudia el significado de las palabras y las diferentes expresiones para comprenderlas mejor. Es importante recordar que las palabras tienen un significado y se relacionan entre sí para transmitir una idea. Como explica Roya en el libro, dice que la semántica se encarga de analizar cómo el lenguaje se comunica y tiene un significado. Por ejemplo, pongo la palabra banco. Puede referirse tanto como una entidad financiera como un asiento. Y eso tiene un significado y dependerá del contexto en el que se utilice. Entonces, ¿qué entendemos sobre la alfabetización emergente? La alfabetización emergente es un proceso mediante el cual el estudiantado comienza a desarrollar habilidades previas a la lectura y escritura antes de recibir una enseñanza formal. Es importante destacar que la lectoescritura no se adquiere de manera repentina, sino que es un proceso gradual basado en la interacción con el lenguaje desde los primeros años de vida. Esto lo explica Roya en el libro y sus diferentes exponentes. Dice que la noción de la alfabetización emergente comprende el aprendizaje de la lectoescritura como un proceso que inicia desde una edad temprana y no únicamente al ingresar a la escuela, como se creía en el pasado. Es decir, los estudiantes comienzan a desarrollar habilidades lectoras y escritura desde la casa. ¿Cuáles son estas habilidades que el alumno debe desarrollar en esta etapa? En las habilidades prelectoras. Sabemos que las habilidades prelectoras son destrezas que los estudiantes necesitan antes de aprender a leer y escribir de manera formal. Estas influyen como reconocer la relación entre la lectura y la escritura, entendiendo que ambas forman parte del proceso cognitivo. Comprender la dirección del texto, es decir, que nosotros leemos de izquierda a derecha. Y distinguir las palabras que están formadas por letras y cada letra representa un sonido en específico. Elementos de la alfabetización emergente. Para esto voy a hablar sobre la relación entre el lenguaje oral y escrito, el cual radica que ambos comparten procesos cognitivos y estructuras lingüísticas similares, siendo esenciales para la comunicación. La estrategia se llama transformación de una receta oral en un texto escrito. La idea de esta estrategia tiene como objetivo que el estudiante aprenda a convertir una receta que combine y se transmite de forma oral en una receta escrita organizada paso a paso. Para ello, cada estudiante se le entregará un librito donde se llamará el recetario personal, donde van a registrar la receta que compartirán en la clase. Entonces, la idea de esta actividad es que el estudiante pase al frente para compartir oralmente una receta familiar o algo que conozcan, como la preparación de un sándwich. Y el propósito es que cada estudiante tenga la oportunidad de explicar su receta de manera oral. Luego, la idea es que en el recetario van a escribir paso a paso cómo se hace esa receta. Y finalmente se leerá en conjunto las recetas escritas. Para el siguiente elemento, que se llama la conciencia del impreso, esta implica que la escritura tiene como propósito en que los textos impresos transmiten información. La estrategia se llama en la búsqueda de los textos en el entorno. Entonces, la idea de esta estrategia es que tiene como propósito que el estudiante identifique la presencia de los textos en su entorno y comprenda su utilidad en la vida diaria. A través de la observación y análisis de la búsqueda, genera la conciencia sobre la diversidad de textos impresos y su función comunicativa. Entonces, la idea es que yo les entregue a los estudiantes una lupa donde ellos van a observar el aula y van a identificar algún texto que esté en el aula y se le entregará una hoja donde van a escribir una lluvia de ideas del por qué ese texto les llama la atención, para qué sirve, si es un afiche, si son libros. Entonces esa es la idea de esa actividad. Luego, para el siguiente elemento, que se llama la conciencia fonológica, es la habilidad para identificar y manipular los sonidos del lenguaje oral. Implica reconocer que las palabras están formadas por sílabas y fonemas, lo que facilita el aprendizaje de la lectura y la escritura. El nombre de la estrategia se llama cuentos de sonidos. La idea es que el estudiante busque desarrollar la conciencia fonológica mediante la creación de un cuento corto en el que cada personaje o elemento esté asociado a un sonido inicial específico. Por ejemplo, le doy la imagen de una casa. Entonces, yo espero que el estudiante redacte el cuento y busque algo que se llame similar, como casa, cielo. Entonces, como la palabra casa inicia con la C, entonces también que identifique que la C de cielo para enfatizar el sonido de la k. Al narrar el cuento, se pondrá en especial atención en la pronunciación y reconocimiento de los sonidos iniciales. Luego, para el siguiente elemento,
se llama el principio alfabético, es la comprensión de que las letras y sus combinaciones representan los sonidos en el lenguaje oral. Entonces la idea de esta estrategia es que la aventura de las letras. Esta estrategia tiene presente como objetivo reforzar el principio alfabético, ayudando al estudiante a comprender que las letras y sonidos al combinarlas forman palabras. A través de una actividad interactiva se realizará la correspondencia entre las letras y sonidos. Entonces lo mismo, entonces yo les entrego a cada estudiante, se le entregará el alfabeto, unas palabras del alfabeto, letras del alfabeto, palabras no, letras, y la idea es que asocien la letra con la imagen, entonces de esa manera se va a realizar la actividad. Luego, para el siguiente elemento, que se llama escritura emergente, se refiere al proceso inicial que los estudiantes atraviesan cuando comienzan a entender que las palabras y las letras representan sonidos y conceptos. Mis primeras palabras. La idea de esta estrategia es que busquen fortalecer el desarrollo de la escritura emergente al permitir que el estudiante explore la relación entre los sonidos y las letras. A través de una actividad manipulativa y creativa se reforzará la conciencia fonológica y la correspondencia grafema-fonema proveniendo de la construcción de las palabras simples. Entonces la idea es que yo les entregue al estudiantado un papel periódico y que crean algunas palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra, bueno, aquí se va al revés, pero es dado. Entonces que vayan buscando palabra por palabra, recortándola en el periódico, y crean la palabra, no sé, como flor o sol o casa, y la recortando del periódico para formar palabras, y se leerá en voz alta para reforzar la asociación entre sonidos y letras. Y igual van a hacer un dibujo en el cuaderno que represente esas palabras. Entonces, luego la última elemento, que se llama la lectura emergente, se refiere al desarrollo temprano de las habilidades de la lectura, donde los estudiantes comienzan a reconocer letras, palabras y asociadas con los sonidos. Se llama la estrategia Mi lectura de colores. Esta estrategia tiene como objetivo desarrollar habilidades de lectura emergente a través de la creación de un cuento visual y escrito. Los estudiantes combinarán imágenes con las palabras. Ejemplo, yo les doy una serie de imágenes y las palabras. Digámosle que este es el triciclo, y entonces la imagen de un triciclo y la palabra triciclo. Entonces se les entrega a cada estudiante y así van a crear un cuento para aplicar este elemento, y de esa manera es que se realizarán las estrategias.